Esto es un 7.62 Tokarev, un cartucho que hoy está prácticamente en el olvido, pero sin embargo fue uno de los más utilizados por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Su brutalidad en combate fue tan marcada que a pesar de ser un cartucho para pistola, tenía la capacidad de perforar blindajes ligeros. Se presume que fue utilizado por un soldado soviético para enfrentarse a 250 alemanes. Entonces, si era tan bueno, ¿por qué a día de hoy millones de estas municiones se pudren en los almacenes rusos? Bueno, prepárate, porque hoy vas a conocer 5 cosas que no sabías del calibre 7.62 Tokarev. Yo soy Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Padres e hijos valientemente tomaron las armas y enfrentaron al enemigo, permitiéndoles liberar la querida patria soviética. Este calibre nace en 1930 a partir de un problema muy concreto del Ejército Rojo. Necesitaban una pistola semiautomática y pronto, la Primera Guerra Mundial les demostró que la era del revólver había quedado atrás. Sin este armamento, sus soldados quedaban muy por detrás de las demás potencias europeas, y el obstáculo era que no tenían un calibre para este tipo de armas. Así es como durante años, el ejército realizó pruebas de tiro para determinar la letalidad de cartuchos extranjeros, y a partir del ganador desarrollar su propia munición. Toros y otros animales fueron los objetivos durante estas pruebas. Sin embargo, los encargados de seleccionar al ganador no lograron llegar a una conclusión definitiva. Estaban entre el 9 mm, el 380 SP y el 7.63 Mauser. Pero la última palabra en la disputa la tuvo el cuartel general, que no solo consideró ventajas militares, sino también económicas. Verás, desde sus comienzos, el Ejército Rojo llevó a cabo una doctrina para fabricar armas basada en la producción en masa, la estandarización y la robustez. Y el candidato que encajaba mejor en esta filosofía era el 7.63 alemán. El cartucho recibió una serie de cambios. Se le colocó el mismo fulminante del 7.62 Nagant que ya producían. Su cuello se redujo para poder ser disparado en cañones de armas desechadas. Y sobre todo, la carga de pólvora se aumentó para que en caso de guerra con Alemania no pudieran utilizar esta munición en sus armas de 7.63. En otras palabras, la industria soviética armó un Frankenstein con partes del armamento que ya producían. Así nació el 7.62 Tokarev, un cartucho creado para pistolas, pero que rápidamente fue usado para un destino mucho más grande. 22 de junio de 1941. A primera hora de la mañana, la Alemania lanza 3 millones de soldados y miles de aviones y carros de combate contra la Unión Soviética. La amenaza existencial que supuso la invasión alemana obligó al Ejército Rojo a aprovechar al máximo todos sus recursos. El 7.62 tuvo un excelente desempeño en la pistola Tokarev T-33, apodada como la 1911 rusa, con un diseño sencillo, infalible y fácil de fabricar. Pero los soviéticos necesitaban más que pistolas para detener a los alemanes, y por eso crearon el devorador de municiones, el PPCH-41, apodado normalmente como Papasha, que en ruso significa padre. Mientras muchos subfusiles alemanes y estadounidenses apenas alcanzaban entre 500 y 700 disparos por minuto, el Papasha podía llegar a los 900 disparos por minuto. Y sí, este monstruo utilizaba el 7.62 Tokarev. Esa combinación permitió llevar al cartucho a otro nivel. Al ser disparado desde un cañón más largo, se percataron de su devastador poder antiblindaje. Rápidamente, versiones perforantes comenzaron a llegar. Era munición 7.62 con núcleo de acero. Su velocidad inicial podía alcanzar los 500 metros por segundo, o en otras palabras, destrozar blindajes de acero de hasta 3 milímetros de espesor. Esto lo convirtió en una peligrosa amenaza contra vehículos de transporte, cuya protección balística era muy baja. Poco a poco, el 7.62 Tokarev fue protagonista de los asaltos soviéticos a las trincheras alemanas. Enormes oleadas de soldados se emergían de los bosques, disparando ráfagas interminables de munición. Además, fue el calibre predilecto en los brutales combates callejero cuerpo a cuerpo en Stalingrado. Por otro lado, este cartucho fue el empleado por el sargento mayor Miltsikov para enfrentarse a 250 alemanes que buscaban emboscar a su unidad.
Durante media hora, él solo contuvo el ataque con su PPSH-41 y un par de granadas. Al final, logró salir con vida y acabó con 108 alemanes. Historias como esta explican por qué, al final de la guerra, la Unión Soviética había producido más de 6 millones de subfusiles y cientos de millones de cartuchos 7.62 Tokarev, balas creadas para salvar a una nación del exterminio, pero que décadas después terminarían armando a grupos criminales en algunos de los barrios más peligrosos de China. Con el final de la guerra, la Unión Soviética comenzó a dejar atrás al 7.62 Tokarev para abrir paso al nuevo cartucho 9 mm Makarov, que era más compacto y ligero. Así es como este calibre llegó a aliados del Ejército Rojo como excedentes de guerra. China, por ejemplo, produjo su propia versión de la pistola T-33 y del PPSH-41. Las cientos de municiones donadas por la Unión Soviética y las producidas en China inundaron el país y eventualmente muchas de ellas terminaron en manos equivocadas, particularmente en Hong Kong, una ciudad que entre los años 70 y 90 sufrió una brutal ola de violencia, protagonizada por organizaciones criminales como la Tríada 14K. Las versiones de alta velocidad de este cartucho daban a los pandilleros la capacidad de perforar los chalecos antibalas de la policía, colocando en enorme desventaja a muchos agentes. Esto obligó a las fuerzas policiales a mejorar urgentemente su protección balística. De hecho, este cartucho formó parte del arsenal de Jeep Kai-Fong, el criminal chino que asaltó 5 joyerías en un día armado con un AK-47 y una pistola T-33. Y aunque muchos consideran al 7.62 Tokarev un cartucho del pasado, la realidad es que incluso hoy sigue siendo una amenaza seria para algunas fuerzas policiales de Hong Kong, que utilizan chalecos reforzados de nivel 3A, precisamente para protegerse de este tipo de munición de alta velocidad. Y quizá lo más sorprendente es que décadas después la propia Unión Soviética intentó darle una nueva vida una vez más. A inicios de los años 80, el uso masivo de chalecos antibalas por parte de la OTAN comenzó a preocupar seriamente a la Unión Soviética. Mientras la OTAN desarrollaba cartuchos cada vez más rápidos y perforantes, los soviéticos seguían utilizando la vieja Makarov PM. Esto obligó al Ejército Rojo a aumentar los requisitos de penetración para sus pistolas cortas. Así nació el programa Grach, un concurso militar destinado a reemplazar al 9 mm Makarov. Y, sorprendentemente, el 7.62 Tokarev fue incluido entre los candidatos iniciales. Después de todo, su diseño todavía tenía potencial. Su alta velocidad le daba buenas capacidades de penetración, y además, los soviéticos ya contaban con toda una industria preparada para fabricarlo en masa. Sobre el papel, parecía el regreso perfecto para el veterano cartucho soviético, pero la realidad fue otra. Durante las pruebas, el 7.62 terminó siendo superado por nuevas variantes del 9 mm de alta presión, que ofrecían un mejor equilibrio entre penetración, control y rendimiento moderno, condenando así al 7.62 Tokarev. Y es que la efectividad de este cartucho para defensa personal sigue siendo evidente. Su alta velocidad lo coloca muy a la par de calibres como el 357 Magnum, y usando munición de punta hueca, su expansión puede ser bastante agresiva. Sin embargo, el principal problema del calibre no es su rendimiento, sino las armas disponibles para dispararlo. Fuera de las viejas T-33 soviéticas y algunas variantes fabricadas por CSKA, el número de pistolas modernas en este calibre es bastante reducido. Pero, al otro lado del mundo, una empresa china busca cambiar eso. Norinco actualmente produce la MP762, una pistola semiautomática con armazón de aluminio y empuñadura de polímero capaz de albergar hasta 17 cartuchos 7.62 Tokarev. Un arma que, de tener éxito, podría darle una nueva vida a este veterano calibre y desempolvar millones de cartuchos que actualmente permanecen olvidados en antiguos almacenes militares rusos. Después de todo, es difícil no ver el parecido entre el 7.62 y el 30 Carbine, dos cartuchos rápidos,
potentes y adelantados a su época, que eventualmente terminaron cayendo en el olvido. Conoce la historia de este cartucho estadounidense de la Segunda Guerra Mundial en este video. Yo soy Philip y esto fue M&S Army.